La noche de Madrid era un espectáculo de luces parpadeantes, un tapiz de oro y diamantes extendido bajo la imponente torre de Vargas Tech. En la última planta, en el corazón del imperio digital de Adrián Vargas, el silencio era pesado, denso, solo roto por el zumbido casi inaudible de los servidores que mantenían viva una fortuna de 12.000 millones de euros. Las paredes de cristal, que normalmente reflejaban la imagen de un hombre en absoluto control, ahora mostraban una escena de pánico gélido. El lujo minimalista de la oficina, con sus esculturas de acero y su mobiliario de diseño italiano, parecía una broma de mal gusto ante el caos digital que se desarrollaba en las pantallas gigantes. La opulencia del mundo físico chocaba brutalmente con la vulnerabilidad total de un colapso que se medía en segundos, una hemorragia financiera que ningún cirujano podía detener. Era la metáfora perfecta de un rey desnudo en su castillo de cristal. Adrián Vargas, a sus 60 años, era la personificación del éxito tallado en granito y desconfianza. Su traje de Savile Row, que costaba más que un coche de gama media, se ajustaba impecablemente a su cuerpo, pero no podía ocultar la palidez mortal de su rostro. Su pelo canoso, peinado con una precisión militar, era lo único que aún mantenía la compostura. Sus ojos, normalmente dos esquirlas de hielo capaces de congelar las ambiciones de cualquier rival, estaban ahora dilatados, fijos en el cráneo rojo que parpadeaba intermitentemente. En la pantalla principal, un faro macabro que anunciaba el naufragio de su legado. Había construido cada byte de ese imperio con su propia inteligencia y una crueldad calculada, creyendo solo en los sistemas, en el control, en el código. Los humanos eran variables frágiles y traicioneras, las máquinas obedientes y predecibles, pero ahora su creación, su mundo perfecto de lógica y poder, se volvía contra él, y él era solo un hombre aterrorizado viendo cómo su vida era borrada. El ataque no era un simple chantaje de ransomware, era una obra maestra de destrucción digital, una incursión coordinada, elegante y letal que estaba desviando millones de euros por segundo a una red impenetrable de paraísos fiscales en las Islas Caimán y Seychelles. Su equipo de ciberseguridad, los mejores mercenarios digitales que el dinero podía comprar, había sido neutralizado, sus defensas deshechas como si fueran de papel. En la pantalla, un cronómetro implacable marcaba 59 minutos y 12 segundos. Era el tiempo que faltaba para la transferencia final. El golpe de gracia que no solo lo llevaría a la bancarrota, sino que borraría por completo todos los servidores, todos los registros, todo rastro de que Vargas Tech hubiera existido. Sería como si Adrián Vargas nunca hubiera nacido en el mundo que él mismo ayudó a crear. Era la aniquilación total, una muerte digital de la que no habría resurrección. En un ataque de furia impotente, Adrián agarró su teléfono de última generación. Su voz un rugido, ronco que resonó por la vasta oficina. «Quiero respuestas. ¿Dónde están mis genios de 100.000 euros al año? Dejando que un maldito hacker lo robe todo», gritó, su saliva salpicando la pantalla. La respuesta desde el otro lado fue un balbuceo de excusas técnicas y jerga incomprensible que solo alimentó su rabia. Con un grito gutural, arrojó una costosa tablet contra la pared más cercana. El dispositivo, un símbolo de su propio poder tecnológico, se hizo añicos en 1000 pedazos de cristal y metal, sus fragmentos deslizándose por el suelo de mármol pulido y deteniéndose a centímetros de los zapatos gastados de un guardia de seguridad nocturno que había permanecido en silencio en un rincón, una sombra en medio de la crisis. Ese guardia era Mateo Ruiz, un joven de 24 años, cuya presencia era tan sutil que la mayoría de los empleados ni siquiera sabían su nombre. Su uniforme, ligeramente grande para su cuerpo delgado, y su mirada tranquila lo convertían en una pieza invisible del engranaje corporativo, alguien pagado para ver y no ser visto. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad se escondía un talento reprimido, un genio de la programación obligado a abandonar la universidad para cuidar de su madre, que padecía una enfermedad degenerativa, mientras los fragmentos de la tablet de Adrián se asentaban cerca de sus pies. Sus ojos castaños e intensos
no se centraron en el millonario furioso, sino en una de las pantallas secundarias, en medio del caos de códigos que fluían como una cascada indescifrable. Reconoció algo, una firma, un sutil fallo en la arquitectura del ataque, una anomalía que el ejército de expertos de Adrián había pasado por alto. Su voz, cuando finalmente habló, fue poco más que un susurro, casi engullida por la tensión del ambiente. No está usando fuerza bruta, es un algoritmo de espejo. La encriptación se duplica en cada ciclo para sobrecargar los firewalls. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las líneas de código con una velocidad vertiginosa. Pero si puedo crear un bucle de retroalimentación dentro de la matriz de transferencia antes del siguiente ciclo, puedo revertir el flujo. Puedo usar su propia fuerza contra él. Adrián, que estaba a punto de gritarle que se fuera y sellara el área, se detuvo. Las palabras de Mateo, su especificidad técnica, cortaron la niebla de su ira. Era un lenguaje que entendía, una lógica que no había oído de sus expertos. En un acto de pura desesperación, sin más opciones, y con el reloj en contra, gruñó con una autoridad que apenas podía sostener. «Siéntese, muéstreme». Mateo se sentó en la silla de cuero de 5.000 euros. El contraste entre su sencillo uniforme y el trono del poder digital era chocante. Sus dedos, delgados y ágiles, comenzaron a danzar sobre el teclado. El silencio llenó de nuevo la sala, pero esta vez no era un silencio de pánico, sino de una frágil y aterradora expectación. Por primera vez en su vida, el control del imperio de Adrián Vargas estaba en manos de un completo desconocido. ¿Te ha atrapado esta historia? Si es así, suscríbete ahora mismo al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. No te pierdas ni un segundo de lo que está por venir. Mientras los dedos de Mateo se movían con una precisión hipnótica, su mente se alejaba del pánico de la lujosa oficina para refugiarse en los recuerdos que lo habían forjado. No pensaba en el dinero que se desvanecía en la pantalla, sino en el rostro cansado pero esperanzado de su madre. Recordaba el olor a antiséptico del hospital, la voz grave del médico explicando el diagnóstico de su esclerosis múltiple, una sentencia que había puesto fin a su prometedora carrera en ingeniería de software en la Universidad Politécnica de Madrid. Dejó las aulas, los debates sobre algoritmos y las noches de estudio con compañeros para entrar en un mundo de horarios rotativos, pasillos silenciosos y la invisibilidad de un uniforme. Cada línea de código que escribía ahora no era para un proyecto académico, sino una batalla por la supervivencia, por las medicinas que su madre necesitaba, por la frágil estabilidad de su pequeño mundo. El apartamento en el que vivían en el barrio de Carabanchel era un universo aparte de la Gran Vía. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de programación de segunda mano y las facturas se apilaban en la mesa de la cocina. Su santuario era un viejo ordenador portátil, rescatado de un punto limpio y reconstruido por él mismo, cuya pantalla parpadeante era su ventana a un mundo donde podía ser él mismo. Noche tras noche, después de sus turnos de 12 horas y de asegurarse de que su madre estuviera cómoda, se sumergía en el estudio de arquitecturas de ciberseguridad, criptografía cuántica y desarrollo de inteligencia artificial. No lo hacía por ambición de riqueza, sino por pura pasión, por el placer de resolver puzzles complejos, de crear orden en el caos. Era un atleta mental entrenando en la oscuridad, sin público ni medallas, solo por el amor al juego. La vulnerabilidad de Mateo no era una debilidad de carácter, sino una consecuencia de sus circunstancias. Detrás de su mirada tranquila y su comportamiento sumiso, había una mente brillante y analítica que observaba patrones en todo, en el flujo del tráfico, en las rutinas de los ejecutivos, en la forma en que las luces de la ciudad parpadeaban al anochecer. Veía el mundo como un gran sistema lleno de ineficiencias y posibles mejoras. Sin embargo, la sociedad solo veía su uniforme, su placa de identificación, y lo descartaba como una pieza de mobiliario más. Esta humillación silenciosa y diaria había forjado en él una paciencia de acero y una profunda empatía por los que son ignorados. En el fondo, mantenía viva la esperanza de que algún día
Alguien miraría más allá de su ropa y vería el potencial que ardía en su interior. Adrián Vargas, por su parte, observaba al joven con una mezcla de asombro y una desconfianza casi patológica. Cada movimiento de Mateo era analizado. Cada línea de código que aparecía en la pantalla era escrutada en busca de un engaño, de una trampa. Su mente, entrenada durante 40 años para ver traidores en cada sombra, no podía procesar la escena. ¿Era posible que la salvación de su imperio, de todo lo que había construido, dependiera de un guardia de seguridad de 24 años? La idea era tan absurda que rozaba la locura. Se preguntaba si todo aquello no era una farsa elaborada, si el chico no era el cómplice del hacker, un caballo de Troya diseñado para ganarse su confianza en el último momento y asestar el golpe final. Esta paranoia no era nueva, era la piedra angular de su existencia. Un recuerdo amargo, enterrado bajo décadas de éxito, emergió con una claridad dolorosa. Se vio a sí mismo en un garaje polvoriento, mucho más joven, trabajando codo con su primer socio, Ricardo. Compartían sueños de cambiar el mundo digital, alimentados por café barato y una ambición sin límites. Adrián era el visionario, el vendedor. Ricardo era el genio del código, el arquitecto. Fue Adrián quien encontró un atajo, un fragmento de código propietario de una empresa rival que podía acelerar su proyecto en años. Ricardo se negó en rotundo, hablando de ética, de principios. Adrián, impaciente y hambriento de éxito, lo vio como una debilidad. La discusión que siguió fue el final de su amistad y el principio de su imperio. Se llevó el código, fundó su primera empresa y nunca miró atrás, dejando a Ricardo en la ruina. Esa traición original fue el pecado sobre el que construyó su iglesia de desconfianza. Si él había sido capaz de hacerlo, ¿por qué no iban a hacerlo los demás? Se juró a sí mismo no volver a depender de nadie, a controlar cada variable, a ser el único dueño de su destino. Esta filosofía lo había hecho inmensamente rico y profundamente solitario. Su matrimonio se había desmoronado. Sus hijos eran prácticamente extraños, que solo se comunicaban con él a través de sus asistentes para pedir dinero. Vivía en un ático que dominaba Madrid, una jaula de oro con vistas espectaculares a una ciudad que no sentía como suya. Estaba rodeado de lujo, pero carecía de cualquier conexión humana genuina. El silencio en su hogar era tan denso y pesado como el del despacho en ese momento. Ahora, mientras el cronómetro bajaba de los 50 minutos, Adrián se veía forzado a romper la regla fundamental de su vida. La calma y la concentración de Mateo eran desconcertantes. No había en él rastro de codicia, ni de miedo, ni de arrogancia. Simplemente estaba trabajando, absorto en su tarea, como un artesano inmerso en su obra. Adrián, que podía leer las intenciones de los tiburones de las finanzas más duros con solo una mirada, no encontraba ningún doblez en aquel chico, y eso era lo que más le aterrorizaba. La ausencia de malicia era un lenguaje que no entendía, una variable que no podía calcular. Era como enfrentarse a una forma de vida alienígena. De repente, el hacker contraatacó. Una nueva ventana se abrió en el monitor principal y el flujo de dinero saliente se duplicó. Un mensaje parpadeó en letras rojas y sangrientas. El tiempo se acaba, ladrón. La tensión en la sala se disparó. El equipo de Adrián al otro lado del teléfono gritaba impotente. Mateo, sin embargo, no se inmutó. Su voz fue tranquila pero firme, cortando el caos. Señor Vargas, necesito acceso de administrador al kernel del servidor central, su contraseña maestra, ahora. La petición era el equivalente a pedirle a un rey las llaves de su castillo, de su tesoro, de su dormitorio. Era la máxima prueba de confianza, una que Adrián nunca le había concedido a nadie, ni siquiera a los directivos que llevaban décadas con él. Por un instante, Adrián dudó. El fantasma de Ricardo, su socio traicionado, le susurró al oído que era una trampa. Entregar esa contraseña era entregar el control absoluto. Miró el rostro de Mateo, iluminado por el brillo del monitor. Vio la fatiga en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Luego miró el cronómetro. 43 minutos. No tenía elección.
Era saltar al vacío o ver cómo todo se quemaba. Con los dedos temblorosos, se inclinó sobre el teclado y tecleó la secuencia alfanumérica que protegía el corazón de su imperio. Al pulsar Enter, sintió como si estuviera entregando un trozo de su alma. Un mensaje de acceso concedido brilló en verde, y Mateo se sumergió aún más en las profundidades del sistema. Con el nuevo acceso, Mateo comenzó a construir contramedidas a una velocidad asombrosa. Levantó cortafuegos virtuales, creó laberintos de datos para atrapar los algoritmos del atacante y comenzó a rastrear la señal de origen. Era una danza digital, una batalla de ingenio y velocidad que se libraba en el ciberespacio. El hacker, sintiendo la resistencia, se volvió más agresivo. Lanzó un ataque de denegación de servicio para sobrecargar la red, intentando cegar a Mateo. Pero el joven era previsor. Ya había aislado los sistemas críticos, creando una especie de búnker digital desde el que podía operar a salvo. Adrián observaba, fascinado. Esto no era el trabajo de un simple aficionado, era la obra de un maestro. En medio de la batalla, un nuevo mensaje personal para Adrián apareció en una pequeña ventana. ¿Crees que el dinero puede borrar la memoria? Mi padre te lo dio todo y tú lo destruiste. Esta noche, el universo equilibra la balanza. La sangre se heló en las venas de Adrián. El ataque no era aleatorio, era personal, era una venganza. Antes de que pudiera procesar el impacto de esas palabras, Mateo, sin apartar la vista de su propio trabajo, movió la ventana a una esquina de la pantalla y la minimizó, protegiendo a Adrián del veneno psicológico del atacante. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Adrián fue como un escudo. Por primera vez en décadas, alguien, un extraño, estaba luchando a su lado, no solo por su dinero, sino por él. El vínculo entre ellos, forjado en el crisol de la crisis, comenzó a solidificarse. Dejó de ser una relación entre un magnate y un empleado para convertirse en una alianza de dos soldados en la misma trinchera. Adrián comenzó a anticipar las necesidades de Mateo, acercándole café, respondiendo a sus preguntas técnicas con una precisión que no había usado en años. Mateo, a su vez, empezó a explicar brevemente su estrategia, no en busca de aprobación, sino para mantener a Adrián informado, tratándolo como a un igual en esa guerra. Estoy creando un honeypot para atraerlo. Necesito que piense que está ganando, susurró Mateo, sus ojos nunca abandonando el código. El respeto mutuo crecía con cada segundo que pasaba. El tiempo seguía su curso inexorable. 35 minutos. La primera línea de defensa de Mateo estaba funcionando. El drenaje de fondos se había ralentizado a un goteo. Habían ganado un respiro, pero ambos sabían que la verdadera batalla estaba por llegar. El hacker no se rendiría tan fácilmente. Estaría preparando su golpe final, algo más devastador, algo que ni siquiera el talento de Mateo podría prever. La calma momentánea era más tensa que el caos anterior. Era el silencio que precede a la tormenta, el aire quieto antes del impacto del rayo. Adrián miró al joven a su lado, un chico que debería estar en casa estudiando o saliendo con amigos, y sintió una punzada de algo que se parecía mucho a la culpa. El pasado de Adrián no era solo un recuerdo, era un adversario activo en esta lucha. Cada mensaje del hacker era una daga que reabría viejas heridas, obligándolo a confrontar las decisiones que lo habían llevado a la cima. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo muros, no solo digitales, sino también emocionales, muros para proteger su fortuna, muros para proteger su corazón, muros para mantener a la gente a distancia. Y ahora, en su hora más oscura, todos esos muros se habían derrumbado, dejándolo expuesto y vulnerable. La única persona que se interponía entre él y la aniquilación total era alguien que, por definición, debería haber estado fuera de esos muros. Mateo, ajeno al torbellino emocional de Adrián, estaba completamente inmerso en su tarea. Para él el código era un lenguaje puro, una forma de verdad. No había mentiras ni traiciones en un algoritmo, solo lógica y consecuencias. Mientras trabajaba, sentía una extraña sensación de pertenencia. Por primera vez, sus habilidades no eran un hobby secreto, sino una herramienta vital.
Estaba en el centro de la arena y, a pesar del inmenso peligro, se sentía más vivo que nunca. Toda la frustración acumulada, todos los sueños aplazados, se canalizaban en cada pulsación de Tecla, convirtiendo su sufrimiento personal en un arma de defensa increíblemente poderosa. El contraste entre los dos hombres era el corazón de la historia. Adrián, el hombre que lo tenía todo materialmente, estaba emocionalmente en bancarrota, un prisionero de su propio éxito. Mateo, que no tenía nada más que una mente brillante y un corazón lleno de obligaciones, poseía una riqueza interior y una libertad que Adrián había perdido hacía mucho tiempo. En esa oficina suspendida sobre la ciudad dormida, la riqueza y la pobreza habían intercambiado sus significados. El verdadero poder no residía en las cuentas bancarias multimillonarias, sino en la capacidad de conectar, de confiar y de luchar por algo más grande que uno mismo. A medida que se acercaba la marca de la media hora, Mateo localizó el servidor principal desde el que operaba el hacker. Estaba oculto tras múltiples capas de proxies y redes privadas virtuales, rebotando su señal desde Singapur a Estonia y luego a Brasil. Pero Mateo había encontrado un hilo, una diminuta fluctuación en la latencia que, si la seguía con la suficiente rapidez, podría llevarlo hasta la fuente. «Lo tengo», murmuró, y por primera vez una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Está corriendo, pero está dejando un rastro. La caza había comenzado, y el papel de presa y cazador estaba a punto de invertirse. Adrián sintió una oleada de adrenalina, una emoción que no había experimentado desde los primeros días de su carrera. La sensación de estar al borde del abismo, pero con una oportunidad de luchar, era embriagadora. Se inclinó más cerca de la pantalla, sus ojos siguiendo el trabajo de Mateo, no como un jefe que supervisa a un subordinado, sino como un aprendiz que observa a un maestro. En el reflejo del monitor, vio sus dos rostros juntos, el del anciano rey asustado y el del joven héroe inesperado. Y en esa imagen vislumbró la posibilidad de una redención que nunca había creído merecer. La burocracia del mundo exterior intentó interferir. El jefe de seguridad del edificio llamó por el intercomunicador, insistiendo en seguir el protocolo y evacuar el piso. Adrián, con una autoridad renovada, lo silenció con una sola frase. «Esta planta está bajo mi control directo. Nadie entra, nadie sale, ¿entendido?» Había tomado su decisión. Había apostado todo su imperio, su vida entera, en el chico del uniforme sencillo. Era la apuesta más irracional y aterradora de su vida, y también la única que importaba. Mientras Mateo se preparaba para lanzar su contraofensiva, el sistema emitió una nueva alerta. No era un ataque externo, era una amenaza interna. El hacker no solo había roto las defensas exteriores, sino que había activado un durmiente, un virus troyano que estaba oculto en lo más profundo del sistema, en los archivos personales y encriptados de Adrián. El mensaje del hacker apareció de nuevo, esta vez frío y triunfante. «Jaque mate, Adrián. No puedes ganar sin destruir tu propio pasado». La verdadera trampa acababa de revelarse. El virus estaba entrelazado con los archivos fundacionales de la empresa, los documentos originales, los primeros contratos. Borrar el virus significaría borrar la historia de Vargas Tech, incluyendo los datos que probaban la propiedad de Adrián. Salvar la fortuna significaría perder el legado. Era una elección imposible, un dilema diabólico diseñado por alguien que conocía a Adrián íntimamente. El rostro de Mateo se ensombreció. «Está encriptado con una clave personal, una clave que no es del sistema. Es suya, señor Vargas, y la necesito para aislar el virus sin destruir los archivos». Adrián comprendió al instante. El hacker no solo quería su dinero, quería humillarlo, obligarlo a desenterrar el secreto que había protegido con más celo que toda su fortuna. La tensión en la sala alcanzó un punto de ruptura. Ya no se trataba de una batalla digital contra un enemigo anónimo. Se había convertido en un juicio personal, con su pasado como fiscal, Mateo como su único abogado defensor y el destino de su imperio pendiendo de un hilo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier alarma.
lleno de las palabras no dichas de 40 años de mentiras. El miedo de Adrián ya no era a la ruina financiera, sino a la exposición. El miedo a que la verdad de sus orígenes saliera a la luz, a que el mundo viera que el gran Adrián Vargas, el titán hecho a sí mismo, había construido su primer escalón sobre una mentira y una traición. Este miedo era más profundo y paralizante que la pérdida de cualquier cantidad de dinero. Miró a Mateo, cuyo rostro permanecía impasible, esperando. El joven no lo juzgaba, solo necesitaba una herramienta para hacer su trabajo. Pero para Adrián, entregar esa herramienta era confesarlo todo. La conexión entre ellos se puso a prueba en ese momento. Durante la última hora, se había construido un puente de confianza frágil sobre el abismo de la desesperación. Ahora, Adrián tenía que decidir si cruzar ese puente por completo. Tenía que elegir entre su orgullo, el caparazón que lo había protegido y aislado durante toda su vida, y la única oportunidad de salvación que se le presentaba en la forma de este joven desconocido. La elección definiría no solo el futuro de su empresa, sino también el tipo de hombre que sería en los años que le quedaban. El reloj marcaba 28 minutos. El tiempo para las dudas se había agotado. El desarrollo de su relación, de sus conflictos internos y externos, había llegado a un punto de no retorno. Todos los eventos de la noche, cada línea de código, cada recuerdo doloroso, habían confluido en una única y terrible pregunta. Adrián respiró hondo. El aire pareció rasgar sus pulmones. Se preparó para hablar, sabiendo que las palabras que pronunciara a continuación tendrían más peso que cualquier transacción multimillonaria que hubiera autorizado en su vida. La verdadera crisis no estaba en la pantalla, sino dentro de su propio corazón. En el silencio expectante, Adrián vio en los ojos de Mateo no solo a un empleado, sino a una especie de confesor, un testigo inesperado de su momento más bajo. Quizás, pensó, la verdadera bancarrota no era perder el dinero, sino llegar al final de la vida, sin haber confiado nunca en nadie. Esta revelación, nacida del pánico más extremo, fue el primer paso hacia un cambio que había creído imposible. La tensión era máxima. El ambiente estaba cargado de un potencial transformador. La siguiente fase de la noche no sería una batalla de tecnología, sino de humanidad. La enfermedad de la madre de Mateo lo había obligado a abandonar sus sueños, pero también le había enseñado sobre la resiliencia y el sacrificio. Adrián, por otro lado, no había sacrificado nada. Siempre había tomado lo que quería. Ahora, el destino le exigía el sacrificio más grande de todos, su ego. Tenía que desmantelar la fortaleza de su orgullo, ladrillo a ladrillo, y mostrar la vulnerable verdad que se escondía detrás. El contraste entre sus dos historias vitales, la del joven que daba todo por amor y la del viejo que no daba nada por miedo, estaba a punto de colisionar de la forma más dramática posible. El camino hacia el clímax estaba trazado. Los obstáculos, externos como el hacker y el cronómetro, se habían fusionado con los obstáculos internos de Adrián, su trauma y su desconfianza. La conexión afectiva con Mateo, aunque no expresada, era la única fuerza capaz de superar ambos. La estructura de la historia se había tensado como la cuerda de un arco, y la flecha, cargada con todo el peso emocional de la noche, estaba a punto de ser disparada. El siguiente acto definiría si esa flecha daría en el blanco, salvando el imperio, o si se desviaría, destrozándolo todo para siempre. El aire en la oficina se volvió denso, pesado, cargado con el peso de una pregunta que trascendía lo técnico. Mateo se giró ligeramente en la silla, sus ojos fijos no en el código, sino en el rostro de Adrián. Señor Vargas, el troyano no es un programa cualquiera. Es una bomba lógica, diseñada para detonar si intentamos eliminarla por la fuerza. Está anclada a los archivos de creación de la empresa, a su ADN digital. Es una obra de un ingenio perverso. Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. El hacker lo protegió con una clave de encriptación que no pertenece al sistema. Es orgánica, personal, un recuerdo, una fecha, un nombre. La ha llamado Proyecto Origen. Necesito esa llave para desactivar el detonador. La mención de Proyecto Origen
golpeó a Adrián con la fuerza de un puñetazo físico. Se echó hacia atrás, un paso vacilante, como si el suelo se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Ese nombre era un fantasma, un eco de una vida anterior que había enterrado bajo 40 años de éxito implacable. Era el nombre que él y Ricardo habían garabateado en una servilleta en un bar barato, el nombre de un sueño que compartieron antes de que la ambición lo envenenara todo. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con una palidez de cera, y un temblor incontrolable se apoderó de su mano derecha. El pasado no estaba muerto. Lo había estado esperando todo este tiempo en el corazón de su propia fortaleza. Su primera reacción fue una negación visceral, un reflejo de autopreservación perfeccionado durante décadas. Imposible, espetó, su voz más frágil de lo que pretendía. Ese proyecto nunca existió oficialmente. No hay tal contraseña. Busque otra solución. Debe haber otra manera. Estaba mintiendo y lo sabía. Estaba intentando construir un último muro desesperado alrededor de su secreto más oscuro, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. La fortaleza de su orgullo, que había resistido OPA hostiles y crisis de mercado, se estaba desmoronando ante la mirada tranquila de un joven guardia de seguridad. La mentira era su último refugio y estaba a punto de serle arrebatado. Mateo no discutió. No había necesidad. Con una calma casi quirúrgica, señaló una sección del código en la pantalla. El código no miente, señor Vargas. La estructura de la encriptación, la sintaxis, el uso de variables recursivas, es un estilo de programación antiguo, pero inconfundible. Es su firma digital de aquella época. He visto fragmentos en los archivos históricos del sistema. Es suya. La lógica era irrefutable, una prueba matemática de su conexión con esa llave. Mateo no lo estaba acusando. Simplemente estaba exponiendo un hecho. La tecnología que Adrián había dominado durante tanto tiempo se había convertido en el testigo incorruptible de su pasado, atrapándolo en una red de su propia creación. Atrapado, Adrián se apartó del escritorio y caminó hacia la inmensa pared de cristal, dándole la espalda a Mateo. Las luces de Madrid se extendían bajo él, un reino que había conquistado, pero que ahora se sentía como un decorado vacío. La ciudad no le ofrecía consuelo, solo reflejaba su propia soledad. Su mente ya no estaba en la oficina, sino en un garaje húmedo y desordenado en las afueras de la ciudad, 40 años atrás. Podía oler el estaño de soldar, el café quemado y la excitación eléctrica de la creación pura. Podía ver el rostro de Ricardo, joven, con gafas gruesas y una sonrisa que creía que el futuro les pertenecía por completo. La claridad de la memoria era tan vívida que dolía, una herida fresca en el alma. Recordaba la confianza ciega en los ojos de Ricardo cuando le hablaba de sus sueños, de construir una empresa basada en la innovación y la honestidad. Ricardo era el genio puro, el que escribía código como si fuera poesía. Adrián era el pragmático, el que entendía que los sueños necesitaban combustible y a veces atajos. El recuerdo del momento en que encontró el código de la competencia, la llave que podía abrirles todas las puertas, volvió a él. Sintió de nuevo esa punzada de codicia, esa impaciencia que silenció la voz de su conciencia. Fue el momento en que eligió el poder sobre la amistad, el éxito sobre la lealtad. La discusión que tuvieron esa noche resonó en sus oídos como si acabara de ocurrir. «Esto no somos nosotros, Adrián, esto es robar», le había gritado Ricardo, con el rostro desencajado por la traición. «Es estrategia, Ricardo. Es tomar lo que el mundo no te da voluntariamente», había respondido él, con la fría lógica que se convertiría en su marca registrada. Vio a Ricardo recoger sus cosas. La decepción en sus ojos era un juicio más duro que el de cualquier tribunal. Esa noche no solo se rompió una sociedad, se rompió un alma. Adrián se dijo a sí mismo que era necesario un sacrificio por un bien mayor, su ambición. Después de la ruptura, se había sumergido en el trabajo, usando la culpa como combustible para construir su imperio. Cada nuevo éxito era una capa más de cemento sobre el recuerdo de Ricardo. Se enteró a través de terceros de que su antiguo amigo había intentado lanzar su propia empresa, pero había fracasado. Se endeudó,
perdió su casa y cayó en una profunda depresión. Adrián se aseguró de no saber más. Borró a Ricardo de su vida, de su historia, pero no pudo borrarlo de su conciencia. En las noches silenciosas, en la cima de su rascacielos, el fantasma de Ricardo era su único y constante compañero. El peso de esos 40 años de silencio lo aplastó contra el cristal. Se sentía frío, frágil. La fortuna, el poder, el respeto que había acumulado, todo parecía una farsa, un elaborado disfraz para ocultar al joven ladrón que aún vivía dentro de él. El hacker, quienquiera que fuese, no solo estaba atacando sus cuentas bancarias, estaba realizando una autopsia a su vida, exponiendo la enfermedad que había carcomido su núcleo moral desde el principio. El cronómetro en la pantalla seguía bajando. Cada segundo un martillazo en el clavo de su ataúd. 25 minutos. Ya no había tiempo para mentiras. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se giró para encarar a Mateo. Sus ojos, que habían intimidado a consejos de administración enteros, estaban ahora despojados de toda su armadura. Estaban llenos de una fatiga que iba más allá del cansancio, una fatiga del alma. Su voz, cuando habló, era un susurro ronco, el sonido de la piedra rindiéndose a la erosión del tiempo. El proyecto Origen tenía un socio, comenzó, y cada palabra era una piedra que sacaba del muro que había construido alrededor de su corazón. El acto de la confesión había comenzado, y no había vuelta atrás. Su nombre era Ricardo, continuó Adrián, su mirada perdida en el pasado. No era solo un socio, era más inteligente que yo, más talentoso, era la mejor persona que he conocido, era mi mejor amigo, era mi hermano. Al decir esas palabras en voz alta por primera vez, les dio una realidad que las hacía aún más dolorosas. Estaba resucitando a Ricardo, no como una víctima anónima de su ambición, sino como un ser humano al que había amado y traicionado de la manera más profunda posible. La sala parecía encogerse, convirtiéndose en un confesionario improvisado en el cielo de Madrid. Mateo escuchaba en silencio, su rostro impasible. No había juicio en su mirada, solo una atención tranquila y concentrada. Su calma era precisamente lo que Adrián necesitaba, un ancla en medio de su tormenta interior. Le permitía continuar, desentrañar la enmarañada madeja de su engaño. Teníamos un sueño, íbamos a cambiarlo todo, pero yo era impaciente, tenía hambre, y encontré un atajo, un código que no era nuestro. Hizo una pausa, tragando saliva. Ricardo se negó. Dijo que nuestro nombre tenía que ser limpio, que valíamos más que eso. Él tenía razón, admitió Adrián, y la admisión fue como una liberación. Pero yo no lo escuché. Lo vi como un obstáculo. Le dije que si no estaba conmigo, estaba contra mí. El eco de su propia arrogancia juvenil lo abofeteó. Esa noche, mientras él dormía, copié el código fuente de nuestro prototipo que incluía el fragmento que habíamos robado y registré la patente a mi nombre. Solo a mi nombre. Al día siguiente, cuando volvió al garaje, le dije que la sociedad se había acabado. La crudeza de su confesión lo dejó sin aliento, expuesto y desnudo. Construí todo esto, dijo Adrián, haciendo un gesto que abarcaba la oficina, la torre, la ciudad entera, sobre su trabajo, sobre su confianza rota. Le robé su idea, su código y su futuro. Lo dejé sin nada. Las lágrimas, unas extrañas desconocidas para él, ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No merecía ese alivio. Su castigo era vivir con la verdad, y ahora compartirla. Miró a Mateo, buscando una reacción, cualquier cosa, pero el joven permaneció en silencio, un testigo paciente de su desmoronamiento. La contraseña, continuó Adrián, su voz quebrándose por primera vez. Después de que se fue, sentí algo, una punzada de culpa. Creé un archivo personal dentro del núcleo del sistema, una especie de diario digital encriptado. Lo llamé Proyecto Origen. En él escribí la verdad de lo que había hecho, una confesión que nadie vería jamás. Era su único acto de penitencia, un secreto guardado en una tumba digital, y lo protegí con una contraseña, una que me recordara cada día lo que había costado mi éxito. No es una palabra, susurró finalmente, acercándose de nuevo al
Escritorio. Es una frase. Es la última cosa que Ricardo me dijo antes de marcharse del garaje para siempre. Adrián cerró los ojos, el recuerdo tan claro como el cristal. Se inclinó y con dedos temblorosos escribió la contraseña en un trozo de papel y se lo deslizó a Mateo. En el papel, con la caligrafía temblorosa de un hombre roto, se leía: «Algún día pagarás por esto, Ricardo», sin espacios, con las mayúsculas como cicatrices. Mateo miró la frase, luego a Adrián. En sus ojos no había conmoción, ni desprecio, sino un destello de profunda comprensión. Asintió levemente, un gesto que valía más que 1000 palabras de absolución. Se giró de nuevo hacia el teclado. Su profesionalismo inquebrantable era un bálsamo para la herida abierta de Adrián. Sus dedos volaron sobre las teclas, introduciendo la dolorosa frase en el sistema. Por un instante, todo se congeló. Luego, en la pantalla, un mensaje verde. Desencriptación aceptada. Acceso al núcleo concedido. La puerta a la tumba de Adrián se había abierto. Con el acceso, Mateo se movió con la velocidad y precisión de un cirujano de élite. El virus troyano apareció en la pantalla, una enmarañada red de código malicioso entrelazada con los archivos fundacionales. Mateo no lo borró. Abrió una nueva ventana de comandos y comenzó a escribir un contraalgoritmo, una pieza de código diseñada no para destruir, sino para aislar y envolver el virus, como un anticuerpo neutralizando un patógeno. Era una operación de una delicadeza extrema. Un error y los archivos del legado se corromperían para siempre. Adrián observaba hipnotizado. Veía la belleza en el trabajo de Mateo, la elegancia de su lógica, el arte en su ejecución. Por primera vez, no veía el código como una herramienta de poder o de control, sino como lo que Ricardo siempre había dicho que era: una forma de creación, una expresión de ingenio. Estaba presenciando el tipo de genio que había intentado poseer y controlar, pero que ahora se manifestaba libremente para salvarlo. El cronómetro marcaba 10 minutos. La tensión era casi insoportable. De repente, a medida que el contraalgoritmo de Mateo envolvía el troyano, el sistema del hacker quedó expuesto por una fracción de segundo. Fue todo lo que Mateo necesitó. Ejecutó un rastreador inverso, saltando a través de los proxies y las redes privadas virtuales a la velocidad de la luz. La ubicación del hacker, que había sido un fantasma, se solidificó en la pantalla. Una dirección IP, un proveedor de servicios, una ciudad, y junto a ella, un archivo que el hacker había dejado abierto por descuido. Mateo hizo clic en él. El archivo contenía una sola imagen, una fotografía antigua y ligeramente descolorida de Ricardo sonriendo, con su brazo alrededor de un niño pequeño de unos 8 años, con el mismo pelo oscuro y los mismos ojos intensos que Mateo. Debajo de la foto, una línea de texto: «Papá, te prometí que la justicia llegaría. Este es mi proyecto Origen». Adrián se ahogó con una bocanada de aire. El hacker no era un mercenario ni un rival corporativo. Era el hijo de Ricardo. La venganza no era por dinero, era por el honor de un padre. El impacto de la revelación lo dejó sin fuerzas. Se apoyó en el escritorio, su mundo girando. La venganza había tardado 40 años en llegar, transmitida de una generación a la siguiente. El niño de la foto había crecido, alimentado por el dolor de su padre, y se había convertido en un genio digital con un único propósito: destruir al hombre que había destruido a su familia. Adrián se dio cuenta de que no había escapado de su pasado, simplemente lo había aplazado para que sus consecuencias fueran aún más devastadoras. Mientras Adrián procesaba la verdad, Mateo lanzaba el golpe final. Con la identidad y ubicación del hacker reveladas, activó un protocolo de seguridad que envió toda la información a las autoridades internacionales de ciberdelincuencia. Simultáneamente, ejecutó el comando final de su contraalgoritmo. En la pantalla, las líneas de código envolvieron completamente el troyano, neutralizándolo y convirtiéndolo en un archivo inerte. El cronómetro marcaba 30 segundos. El drenaje de dinero se detuvo por completo. «Ahora, la parte divertida», susurró Mateo.
Con el hacker expuesto y su virus neutralizado, Mateo invirtió el algoritmo de espejo del atacante. El flujo de dinero se revirtió. Millones de euros comenzaron a regresar de las cuentas en paraísos fiscales, volviendo a las arcas de Vargas Tech a una velocidad vertiginosa. El arma del hacker se había convertido en la herramienta de salvación. Era una justicia poética, una simetría perfecta que Ricardo, el purista del código, habría apreciado. El cronómetro llegó a los últimos 10 segundos. 9, 8, 7. La barra de progreso de la devolución de fondos se llenaba a toda velocidad. 6, 5, 4. En la pantalla apareció un último mensaje del hacker, esta vez sin ira, solo con una resignada tristeza. Él nunca te olvidó, tampoco yo. 3, 2, 1. La totalidad del dinero transferido fue recuperado en el último segundo. El cronómetro llegó a 0. La pantalla parpadeó. El cráneo rojo, los códigos de ataque, los mensajes de venganza, todo desapareció. Por un momento, la pantalla se quedó en un negro absoluto, un vacío que reflejaba el alma agotada de Adrián. Luego, con un suave zumbido, el logo de Vargas Tech apareció, brillante y estable, en el centro del monitor. La crisis había terminado. Un silencio profundo y absoluto llenó la sala, un silencio que no era de pánico, sino de agotamiento, de revelación y de una paz extraña y dolorosamente ganada. El imperio estaba a salvo. El precio había sido la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los primeros rayos del sol madrileño se filtraron a través de los cristales, tiñendo de naranja y rosa el mármol de la oficina. La luz del amanecer reveló el campo de batalla de la noche anterior. Tazas de café, vacías, una tablet destrozada en un rincón y dos figuras inmóviles, sumidas en un profundo agotamiento. Las pantallas, ahora silenciosas y mostrando el logo corporativo, parecían monumentos a una guerra ganada a un coste inmenso. Adrián Vargas permanecía de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba, ajena al cataclismo que se había evitado por un hilo. Por primera vez, no veía un reino a sus pies, sino un mundo lleno de historias invisibles, de talentos ocultos, de vidas que se cruzaban de formas impredecibles. Su mirada se posó en Mateo, que se había quedado dormido en la silla de 5.000 euros, con la cabeza apoyada en el respaldo. Su rostro joven estaba marcado por la fatiga, pero en reposo parecía casi un niño que había sostenido el peso de un imperio sobre sus hombros durante 6 horas infernales. Adrián sintió una oleada de una emoción que le resultaba extraña y abrumadora, una gratitud pura, desprovista de cualquier cálculo. Este joven no solo había salvado su fortuna, le había devuelto una parte de su humanidad al obligarlo a enfrentar la verdad. Lo había salvado de sí mismo, y esa era una deuda que ninguna cantidad de dinero podría pagar jamás. El silencio se rompió por la voz ronca de Adrián, apenas un susurro en la quietud de la mañana. Mateo. El joven se sobresaltó, abriendo los ojos con desorientación. Gracias, dijo Adrián, y en esas 2 sílabas había un peso y una sinceridad que no había usado en décadas. Gracias por todo. Mateo, aún aturdido, solo pudo asentir. No había nada que decir. Lo habían vivido todo juntos, y las palabras eran innecesarias. El abismo que separaba al magnate del guardia de seguridad se había cerrado para siempre, reemplazado por el sólido puente de una experiencia compartida que los había cambiado a ambos. Adrián se apartó de la ventana y cogió su teléfono. Su primer instinto habría sido llamar a la policía, desatar todo el peso de la ley sobre el hijo de Ricardo, perpetuar el ciclo de la venganza. Pero el hombre que había sido la noche anterior ya no existía. En su lugar, marcó el número de su principal abogado. Su voz era firme, clara, con una nueva autoridad que no se basaba en la ira, sino en la convicción. «Quiero que localices a este joven», dijo, enviando los datos que Mateo había extraído. «No presentes cargos. Quiero que le ofrezcas un encuentro confidencial. Solo él y yo. Dile que es hora de hablar del legado de su padre». Este primer acto de su nueva vida fue un
Paso hacia la reconciliación, un intento de reparar una fractura que se extendía a través de 2 generaciones. Comprendió que la venganza del joven no nacía del mal, sino del dolor, un dolor que él mismo había causado. Destruirlo solo sembraría más odio. La única forma de terminar la guerra era ofrecer la paz, reconocer su culpa y honrar la memoria de Ricardo, no con dinero, sino con la verdad y el respeto que le había negado en vida. Era un camino incierto y difícil, pero era el único que su recién descubierta conciencia le permitía tomar. La escena cambia a la tarde siguiente. La oficina ha sido limpiada y restaurada a su impecable estado original, como si la batalla nocturna nunca hubiera ocurrido. Adrián ha convocado a Mateo. El joven llega con sus ropas de calle, unos vaqueros y una camiseta sencillos, sintiéndose cohibido e inmensamente fuera de lugar. Espera recibir un cheque, unas palmaditas en la espalda y ser devuelto a su vida anónima, aunque con los bolsillos considerablemente más llenos. La idea de volver a su puesto de guardia después de lo sucedido le parece surrealista. Se prepara para la incómoda formalidad de la despedida, pero Adrián lo recibe de una manera inesperada. No está sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, el trono desde el que dictaba sentencias. Está de pie junto a un sofá de cuero más pequeño en un rincón más informal de la oficina. Viste sin corbata, y hay una calma en su rostro que Mateo nunca había visto. Mateo, por favor, siéntate, dice. Su tono es el de un anfitrión, no el de un jefe. Le ofrece un café, y la normalidad del gesto es lo que más desconcierta a Mateo. La jerarquía que había definido su breve interacción se ha evaporado por completo. Anoche no salvaste solo mi empresa, comienza Adrián, sentándose frente a Mateo, no al otro lado de una mesa. Salvaste a un hombre que se había perdido a sí mismo. Durante 40 años construí muros digitales cada vez más altos, creyendo que la seguridad era la ausencia de vulnerabilidad. Estaba equivocado. Miró a Mateo directamente a los ojos. La verdadera vulnerabilidad era humana. Era mi incapacidad para confiar, para conectar. Mi sistema era perfecto, pero estaba hueco. No tenía alma. Anoche, tú le diste una. La confesión de Adrián era tan sincera como la que había hecho en la oscuridad de la noche. Estaba admitiendo su fracaso fundamental, no como empresario, sino como ser humano. Reconocía que su mayor error no había sido un mal negocio, sino una vida mal vivida, una vida de aislamiento autoimpuesto por el miedo. Me enseñaste que el mayor activo de esta empresa no está en nuestros servidores ni en nuestras cuentas bancarias. Está en el potencial humano que ignoramos cada día, el talento que se esconde a plena vista en los lugares más inesperados. Con estas palabras, deslizó una elegante carpeta de cuero sobre la mesa de centro. No era un sobre con un cheque, era un contrato. No quiero ofrecerte un trabajo, Mateo. Los trabajos son para la gente que cumple órdenes. Yo necesito a alguien que las cuestione, alguien que vea lo que yo no puedo ver. Mateo abrió la carpeta con manos temblorosas. En la primera página, en negrita, leyó el cargo: Jefe de Innovación y Seguridad Cibernética y socio minoritario de Vargas Tech. La cifra del salario y el porcentaje de acciones le hicieron sentir vértigo. No es una recompensa, aclaró Adrián, anticipando la incredulidad de Mateo. Es una inversión. Quiero que construyas una nueva división desde cero. La División Ruiz, si te parece bien. La visión de Adrián era clara y revolucionaria. Tu única misión será encontrar a otros como tú, genios ocultos, talentos en bruto, que la sociedad ha descartado porque no tienen el diploma adecuado o el apellido correcto. Les daremos los recursos, la formación y la oportunidad de demostrar su valía. Tu división no se basará en currículums, sino en el talento puro. Mateo estaba sin palabras. Miraba el contrato. Luego a Adrián, incapaz de procesar la magnitud de la oferta. Era más que un cambio de vida. Era la validación de todo lo que había sido, de cada noche de estudio, de cada sacrificio silencioso. Era la oportunidad no solo de asegurar el futuro de su madre, sino de crear un legado, de asegurarse de que nadie con su pasión tuviera que pasar por lo que él había pasado. La esperanza que había albergado en secreto, la fantasía más descabellada que se había permitido,
se estaba haciendo realidad ante sus ojos. Vio la sinceridad en la mirada de Adrián. Comprendió que el millonario no le estaba ofreciendo caridad, sino una verdadera asociación. Adrián necesitaba su brújula moral tanto como su habilidad técnica. Necesitaba a alguien que le recordara el valor de la humanidad en un mundo de algoritmos y beneficios. Esta empresa necesita una nueva base, Mateo, una construida sobre la confianza y el potencial humano. Y quiero que tú seas el arquitecto principal de esa nueva fundación, concluyó. Adrián. La emoción embargó a Mateo, pero no la expresó con gritos ni lágrimas. Su respuesta fue tan tranquila y profunda como su propia naturaleza. Mi madre, comenzó, su voz apenas un susurro. Ella siempre creyó que yo estaba destinado a algo más que vigilar pasillos vacíos. Me decía que la inteligencia sin oportunidad es como un pájaro sin cielo. Levantó la vista del contrato y por primera vez le sonrió a Adrián, una sonrisa genuina y llena de gratitud. Acepto. Y construiremos un cielo muy grande, señor Vargas. Llámame Adrián, respondió el magnate, y esa simple invitación selló el cambio más profundo de todos. Dejó de ser el intocable señor Vargas para convertirse simplemente en Adrián, un socio, un mentor. La formalidad se disolvió, dando paso a una relación que definiría el futuro de la empresa. Se pusieron de pie y se dieron la mano. El apretón fue firme, un pacto entre dos mundos que se habían encontrado en la crisis y que ahora se unían para construir algo nuevo, y mejor a partir de las cenizas del pasado. El sol de la tarde inundaba la oficina, no con la luz dura del amanecer, sino con un brillo cálido y dorado. Simbolizaba el comienzo de una nueva era, no solo para Vargas Tech, sino para los dos hombres. Adrián había encontrado una oportunidad de redención, de dar un nuevo significado a su vida más allá de la acumulación de riqueza. Mateo había encontrado la oportunidad que merecía, una plataforma desde la que no solo podría alcanzar sus sueños, sino también ayudar a otros a alcanzar los suyos. La resolución no era un final feliz de cuento de hadas, sino el comienzo de un arduo trabajo. Construir la nueva división, encontrar a los talentos ocultos, cambiar la cultura corporativa de una empresa multimillonaria, todo ello presentaría enormes desafíos, pero ahora lo enfrentarían juntos. La soledad del poder de Adrián había sido reemplazada por la fuerza de la colaboración. La invisibilidad de Mateo se había transformado en una visibilidad llena de propósito y responsabilidad. En el gesto de Adrián, la moraleja de la historia se hizo explícita y poderosa. La verdadera fortaleza no residía en murallas impenetrables o fortunas inexpugnables, sino en la humildad de reconocer el valor donde la sociedad no lo ve. El potencial humano, descubrió, era el activo más valioso y volátil de todos, y una segunda oportunidad, ya fuera para un joven genio o para un viejo magnate arrepentido, tenía el poder no solo de reescribir un código, sino también un destino. La transformación de Adrián era palpable. El hombre despiadado que creía que las personas eran pasivos se había convertido en un líder que entendía que eran el único activo que realmente importaba. Había aprendido de la manera más dura posible que la verdadera innovación no proviene de la tecnología en sí, sino del espíritu humano que la crea, la desafía y, en última instancia, le da un propósito. Su imperio, salvado por un acto de confianza, se reconstruiría ahora sobre ese mismo principio. Mateo, por su parte, asumió su nuevo rol con una madurez que desmentía su edad. No había arrogancia en él, solo un profundo sentido del deber. Sabía que su historia era excepcional y se sentía obligado a crear un sistema donde tales excepciones pudieran convertirse en la norma. Su sufrimiento pasado no lo había amargado, lo había convertido en un líder empático y visionario, decidido a construir las puertas que para él siempre habían estado cerradas. El desenlace, por tanto, no fue solo la resolución de una crisis, sino el nacimiento de una misión para redefinir el valor, para buscar la brillantez en la oscuridad y para demostrar que la conexión humana era el protocolo de seguridad más poderoso que existía. La historia de Adrián y Mateo se convirtió en la nueva leyenda fundacional de Vargas Tech, un recordatorio constante de que a veces
La mayor vulnerabilidad de un sistema puede ser la clave para su mayor fortaleza.